Bosque de las Palabras, expusimos un mural en el pasillo de la biblioteca con distintos textos que se habían escrito en las distintas aulas, en los distintos niveles de la ESO. Unos escribieron cuentos del bosque, otros escribieron haikus, otros dibujaron caligramas. Yo me llamo Aisa. Yo me llamo Alba. Cursamos tercero de diversificación y vamos a contar las actividades que hemos hecho para la lengua con la profesora Inmaculada. Mientras que estábamos estudiando las clasificaciones de narraciones que hay, la profe nos dijo que si podíamos hacer un cuento del bosque y cada uno de nosotros nos teníamos que meter en un papel sobre un material del bosque. Y bueno, pues hicimos unas cuantas historias entre todos los de la clase y luego la profesora lo encuadernó, lo subió al blog del instituto y tal. Consistía en hacernos pasar por una hoja, una ardilla, algo que viviera en el bosque, hacernos pasar por ese elemento y contar lo que hace en el bosque y cómo es su vida y todo eso. El mío fue sobre una hoja. La vida de una hoja. Hola niños y niñas, soy una hoja desgraciada que siempre sé cuándo moriré. La estación de mi muerte se acerca y no sé dónde esconderme. El verano se acaba, llega el otoño dentro de pocas semanas. Me estoy haciendo frágil, pierdo la fuerza que mi padre árbol me dio. No doy ni peras ni manzanas, pero si me dejáis en mi rama os prometo que obedeceré vuestras órdenes. Ya ha llegado la estación y no me siento nada bien, siento que me caigo, parece un huracán, todo suena muy fuerte. Una compañera mía se cae y me da mucha pena. Sé que me ha pasado lo mismo. Ya me he caído y no hay nada que hacer. En fin, siempre pasa lo mismo. Volveré a la estación de la primavera. Espero que me reconozcáis cuando paséis al lado del árbol en que crecí y moriré a la vez. La titulé Memorias de una ardilla. Soy una ardilla de uno de los pocos bosques que quedan en España y os voy a contar mi historia. Yo vivía en un bosque del norte de España con mi familia y todos nuestros amigos, es decir, todos los animales que vivían en el bosque. Mi familia y yo vivíamos muy felices. Todos los días salíamos a pasear y a buscar bellotas para comer. Nos lo pasábamos muy bien. Los pájaros cantaban, los conejos iban de un sitio a otro, las abejas iban de flor en flor. El sol iluminaba cada rincón del bosque y algunos días recibíamos visitas de familia. Padres, hijos, abuelos, tíos, primos, familias completas, contentas, con ganas de disfrutar de la naturaleza. Un día, cuando salía con mi familia, como de costumbre, en busca de comida, vimos a una familia con muchos niños pequeños. Los niños corrían de un sitio a otro, riéndose, felices. Uno de los niños vio el árbol donde vivíamos, mi familia y yo, y nos quedamos sorprendidos al ver que uno de los niños tiraba una bolsa al suelo, ya que ninguna de las personas que habían venido antes lo habían hecho, ya que trataban de mantener el bosque limpio. Al anochecer la familia se fue y dejaron todo sucio, con bolsas, latas en el suelo. Al cabo de unos días, una mañana mi familia y yo volvimos a salir en busca de comida. Ese día hacía más calor que de costumbre, los rayos del sol calentaban con fuerza y cuando volvimos a nuestra casa vimos como una de las bolsas empezaba a arder. No sabíamos qué hacer, nuestra casa se estaba quemando. El fuego empezó a extenderse y era imposible controlarlo. Por suerte unas personas que nos rescataron a mi familia y a mi familia y algunos animales más y nos llevaron a un sitio llamado Reserva Natural. Y así es como todos los animales que pudimos salir de ahí perdimos todo lo que teníamos. Por suerte no morimos, como muchos otros animales. Bueno, pues esa es mi historia y espero que cuando volváis al bosque le cuidéis, ya que si no se volverá a repetir mi historia. De una hormiga, de un pájaro, una bellota, un melocotonero. Hemos aprendido que en el bosque no solo están los árboles o las hojas o cualquier cosa, que también hay animales que necesitan que nosotros cuidemos de ellos para que no se mueran o estén incómodos en su hábitat. Sí, eso, que hay que respetar los bosques y todo, cuidarlos, porque bueno, luego se queman y todas esas cosas y al fin y al cabo nosotros somos los que vamos allí a disfrutar de ello. Y si se acabara eso, no podríamos ir a sitios así porque lo tendrían prohibido. Tenemos que hacer un trabajo, cada uno de distintos libros. Por ejemplo, el mío es el de 6 cerezas y media. Trata sobre una historia que pasó hace mucho tiempo de unos niños que iban a un colegio
y sucedían unas cosas, y ya cuando eran más mayores sucedían asesinatos y nadie sabía quién era. Y 2 detectives tenían que saber quién era el que hacía esos asesinatos. Y dio la casualidad de que fue una de las alumnas, que era judía, y fue haciendo como la estrella de David, matando a las víctimas que eran también sus compañeros en el colegio.